ya que su expareja, el luchador conocido como El Cuatrero, enfrentó cargos de violencia doméstica. Según el informe policial, la luchadora había discutido con El Cuatrero y que esto derivó en una agresión física de parte del hombre hacia la mujer. Me llama poderosamente la atención el hate que está recibiendo por cierta parte de la comunidad luchística mexicana. Mi gente, bienvenidos, súper contento de estar una vez más con ustedes y celebrando la victoria de Stephanie Baker en NXT. Hace unos días se ha vuelto bicampeona, es la primera mujer latinoamericana en ser bicampeona en la WWE, lo cual nos llena de orgullo. Sin embargo, me llama poderosamente la atención el hate que está recibiendo por cierta parte de la comunidad luchística mexicana, y hago hincapié en la parte mexicana porque está recibiendo varios ataques, tal vez a raíz de la salida tan abrupta que tuvo Stephanie Baker del Consejo Mundial de Lucha Libre y también de dejar vacante el campeonato en un momento que no lo debió hacer. Dicen por acá, nosotros en México le dimos el chance y no nos representa. Le dimos el chance en México y nos traicionó, se fue a WWE. Yo entiendo que esto es un negocio. Stephanie Baker ha sido muy clara. Ella es latina, ella es chilena también. Nunca ha negado la gran influencia, dice que en México prácticamente ella se formó como luchadora, agradece esos años, sin embargo no deja de reconocer lo difícil que fue para ella, siendo una mujer inmigrante, estando en México, poder abrirse paso ella solita. Stephanie asegura que durante su segunda lucha como profesional en México la lesionaron de manera intencional porque la luchadora que la lesionó en ese entonces dijo en los camerinos que los luchadores extranjeros llegaban a México a quitarle el trabajo a los mexicanos, lo cual es una actitud antiprofesional, antideportiva, y de hecho Stephanie Baker en su segunda lucha como profesional se vio obligada a retirarse por más de un año producto de esta lesión que fue en la parte izquierda de su cara, la nariz, el pómulo y parte del ojo se vio afectado. Era una mujer joven, indocumentada en México, viniendo de Chile, estando en México sin ningún tipo de seguro médico, sin ningún tipo de apoyo. Ustedes saben que el luchador, si no lucha, no gana dinero. Esta lesión, que la mantuvo por más de un año fuera de los encordados, la obligó a tener que conseguir un trabajo en un restaurante, y el amigo de ella, dueño de ese restaurante, le permitió quedarse a dormir en el restaurante porque no tenía dinero. Yo entiendo que la molestia que tuvo el Consejo Mundial de Lucha con Stephanie Baker fue la forma como ella abandonó la empresa y se marchó para WWE, dejando vacante los campeonatos y no cumpliendo con las fechas pautadas y anunciadas que ellos ya tenían programadas para Stephanie Baker. Ellos dicen que debió hacerse de una forma más elegante. No vivió los mejores años de su vida en México. Se fue de Chile detrás de un sueño. En México no fue todo color de rosas. Tuvo muchas precariedades y para convertirse en la luchadora que es hoy. Yo entiendo el punto del Consejo Mundial de Lucha, pero también entiendo el punto de Stephanie Baker, la cual no se le regaló absolutamente nada. Todo fue ganado 100%, siendo una mujer extranjera, una mujer inmigrante en suelo mexicano. La lesionaron un año fuera, mal pasando, trabajando en restaurante. Luego cuando regresa tiene que prácticamente hacer de tripa corazón para demostrar lo que ella era capaz de hacer. En una entrevista Stephanie admite que fue muy difícil para ella trabajar en México porque recibió poco apoyo de parte de sus compañeros en el Consejo Mundial de Lucha. Dice ella que en esta empresa dicen: ok, eres nuevo, buena suerte, nos vemos en el ring. Sin embargo, en WWE todo es diferente. Ahí dice que tiene el apoyo de sus compañeros, también de los creativos. O sea que es una forma de trabajar totalmente diferente. Cómo se trabaja en México, o cómo le tocó trabajar a ella en el Consejo Mundial de Lucha, y cómo le está tocando trabajar ahora en la WWE. Para nada fácil la vida de esta chilena allá en México, ni en la parte de la lucha ni en la parte personal, ya que su expareja, el luchador conocido como El Cuatrero, enfrentó cargos de violencia doméstica en el año 2023. Según el informe policial, la luchadora había discutido con El Cuatrero y que esto derivó en una agresión física de parte del hombre hacia la mujer. Ante esta situación, la Hiedra le comentó a Baker que ella también había sido golpeada por su pareja en ese entonces y le expresó su apoyo ante esta difícil situación.
Según una publicación de la Fiscalía Mexicana, dice que el luchador se le presume inocente. En ese entonces se le presumía inocente y sería tratado como tal en todas las etapas del procedimiento legal, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano judicial del artículo 13 de la CNPP. También la AAA, mediante un comunicado especial, dijo en su momento que refrendamos el respeto a la igualdad de todas las mujeres, por lo tanto rechazamos todas las expresiones de violencia de género. Es por esto que nos encontramos consternados por la grave denuncia que se ha hecho en contra del luchador Cuatrero. Estaremos muy atentos a las resoluciones emitidas por las autoridades, siempre respetuosos de todos los procedimientos que dictan las leyes de nuestro país. Seguiremos trabajando con todo nuestro empeño para luchar por la igualdad de todas las mujeres y para darle visibilidad a la prevención de la violencia de género en todos los niveles. Ese fue el comunicado emitido por AAA en ese entonces. Así que Stephanie Baker también mostró imágenes de lo que le había hecho el Cuatrero. Prácticamente le estaba asfixiando. Unas fotos que no sé si voy a poder colocar debido a las restricciones de YouTube. Voy a ver cómo lo truqueo y lo coloco, pero sí, son unas fotos horribles de lo que supuestamente el Cuatrero le había hecho a Stephanie Baker. O sea, es una mujer luchadora, es una mujer guerrera que se fue de Chile para México. Le fue difícil trabajar, le fue difícil el sustento en este país, siendo inmigrante y también siendo víctima de violencia supuestamente por su pareja, el Cuatrero. Así que Stephanie Baker se merece absolutamente todo lo que le está pasando y mucho más. Estamos también súper felices de que se mantenga fuerte, de que se mantenga mejorando. Booker T se pone loco con las movidas de Stephanie Baker. Y también los fanáticos de NXT la ven como la primera, como una gran talento. Y miren lo clara que está Stephanie Baker sobre su carrera. A ella, cuando la firmaron, dice que le ofrecieron estar de una vez en SmackDown o en Raw. Ella prefirió irse a NXT para trabajar el estilo de lucha norteamericano y también para trabajar en su inglés. Eso hace que esta mujer tenga una visión tan clara de que todo comienza con un proceso, de que nada comienza por arriba. Lo único que empieza por arriba es un agujero que te lleva hacia el fondo. Así que Stephanie Baker, aplaudimos su actitud de arrancar por NXT y hoy está cosechando los frutos de esa gran decisión de haber firmado. Dicen que no debió irse de esa manera de México, pero en vista de todo lo que estaba pasando, de todo lo que estaba viviendo esa mujer en México, yo no la culpo de haberlo hecho de esa manera. Si tienes tiempo, te voy a dejar por acá esta etiqueta para que puedas ver este contenido que hice sobre la comparación de las antiguas 4 jinetes con las nuevas 4 jinetes, en la cual está Stephanie Baker liderando, y prácticamente hago una comparación entre Stephanie Baker y Charlotte Flair. Si puede ser ella la sucesora al trono que ostenta Charlotte Flair como la reina de la WWE, ¿por qué no? Puede ser Stephanie Baker la primera. Mi gente, gracias por ver el contenido. Recuerda, suscríbete a este canal. La meta es llegar a 5,000 suscriptores para que el contenido se siga expandiendo. Dale like y comenta tu opinión sobre todo lo que está pasando en torno a Stephanie Baker en WWE. Nos vemos en un próximo capítulo o prácticamente en un próximo contenido. Dale, vamos allá.